Hoy visito a dos personas en uno de los lugares que más me impactó en la vida, Sende. En 2013, Marucci y Edo reformaban dos casitas en una aldea gallega de 20 habitantes sin internet, desafiando cualquier tipo de lógica. Y es muy emocionante comprobar cómo esas casitas, con el tiempo, se convirtieron en uno de los mejores sitios para crear y teletrabajar del mundo. 10 años después, por aquí han pasado más de 4.000 personas de 60 países, creativos de todo tipo, emprendedoras, personas de empresas como Netflix, Marvel o Google. Este año, sin ir más lejos, 400 personas se han quedado en lista de espera. Y todo desde aquí, desde el rural, gracias a dos personas que vieron claro el valor de lo que tenemos, de la gente que vive aquí y de lo que podemos lograr a través de una comunidad. Hoy, en la cafetería, Sende. O sea, me hace muchísima ilusión estar aquí. Yo creo que también por admiración, por contexto, por propósito, por Galicia, por todo. Y, joder, la última vez que estuve, había un chico de Australia y le pregunté, ¿tú estuviste alguna vez antes en Galicia? Y me dice, no. Yo le dije, ¿y en España? No. ¿Alguna vez estuviste en otro punto? Y dice, no, en toda la península solo he estado en Sende. Y que flipé, ¿no? Entonces dije, wow, esto sería una pregunta brutal, pero luego pensé, no, la pregunta brutal es cómo hay dos personas que en el año 2013 dicen, ostras, una aldea de 20 habitantes es el futuro, sin ninguna duda, de todo, ¿no? O sea, ¿cómo llegáis aquí? ¿Qué pasa? Sende fue creado para exploradores, para viajeros, para personas que se mueven y que buscan otra cosa, yo creo que. Y yo creo que personas que... Es muy fácil atraer personas a Barcelona. Haces un sitio guapo, abres la puerta y alguien va a entrar. Pero es difícil traer en una aldea de 20 habitantes en Galicia que no conocía casi nadie. Y para atraer a esas personas, yo creo que tenemos que no solo comunicarlo de otra manera, pero también crear algo que va a inspirar al mundo para que viene aquí. Marucci, el día que casi este entorno familiar nos transforma en esto, o sea, ¿cómo llegáis a ese... ¿Cuál es el clic para ti de decir esto tiene un punto fuera, esto tiene algo que la gente va a saber valorar, ¿no? Yo no sé si va a saber valorar, pero lo que dice Edo, ¿no? Nosotros al principio queríamos crear una casa mundial para atraer a todos nuestros amigos que habíamos conocido en nuestras aventuras, en nuestros viajes, y de repente que alguien que no nos conoce venga de tan lejos a eso, a nuestra casa, a un entorno tan familiar, a algo que hemos creado poquito a poco, empezar a crear todo eso y que alguien de Australia te conozca por internet, o de Australia o de un sitio más cercano, ¿no? De Madrid, y que venga aquí a tu casa y eso, y que llegue a Ourense y que se coja directamente un medio de transporte para venir a Senderiz porque tenía muchísimas ganas de estar aquí y de disfrutar del entorno. Eso es fascinante porque, bueno, no sé. Yo creo que era idea crear un sitio sin competencia, pero no para ser el mejor del mundo, más para... Queríamos crear, porque competencia muchas veces es conflicto. Nosotros hemos creado un sitio único para nuestro estándar, para lo que pensamos nosotros que es único, y desde el principio fue, vamos a crear un proyecto donde nosotros queremos vivir y cuando abrimos puertas y donde hay gente enfrente, pues disfrutar con ellos. No estar encerrado porque no queremos hablar con ellos. Entonces, la idea era crear algo donde no vamos a competir con negocios parecidos de todo el mundo y no gastar energía en cómo vamos a ser mejores, tener más likes o ganar algo. Hemos creado sitios donde no tenemos que ganar nada, pero tenemos que crear algo único donde vamos a disfrutar. Yo creo que eso es lo que atrae a la gente. Claro, pero ¿cómo se pasa de hoy en día, ¿no?, estar considerado uno de los mejores co-livings del mundo por esa autenticidad, por esa experiencia única que supone venir aquí, a 2013, llegáis aquí,
veis una casa abandonada y decís, es esto. O sea, porque ¿sois conscientes del recorrido? Yo creo que las expectativas eran muy pocas, ¿no? Nosotros era tener un sitio, tener una base donde poder juntar a gente magnífica y con la que poder hacer más proyectos en conjunto. Entonces sabíamos que si Sende no resultaba el proyecto que nos llevase a tener este estilo de vida o el proyecto que, bueno, que nos diese con tanta continuidad, íbamos a tener otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, tú fuiste una de las primeras personas que vino aquí, estuvo aquí, durmió aquí y de ahí salieron cosas. Entonces sabíamos que si Sende no resultaba como coworking o co-living, iba a ser por lo menos una base de creatividad, de inspiración, de juntanza y de estar todos en familia. Pero mire, pero ¿dónde estáis ahora, no? O sea, han venido personas por aquí ¿de cuántos países? De más de 50 países. Porque yo creo que hemos creado sitio en Sende como no hay reglas, pero hay como una regla, pueden venir personas solo que trabajan en algo. No es casa de turismo, no es casa rural, es sitio donde viene gente que hace cosas para su empresa, para su proyecto personal, alguien que escribe un libro, alguien que está creando algo, un artista, un programador, pero son personas que hacen cosas. Y yo creo que y al final mundo crece, tenemos todas cámaras aquí porque gente hacía cosas, ¿no? Y gente que no quería estar parado en casa es gente que quiere mover un poco su mundo, gente que inventa cosas, gente que cambia cosas, y nuestra idea siempre era traer personas que trabajan en algo. Cuando nos escriben y dicen, mira, podemos ir ahí, somos una familia, queremos descansar, no, les mandamos la próxima casa que está en otro pueblo, pues pueden dormir ahí y relajarse. Pero aquí vienen personas para hacer cosas, para crear cosas. Yo creo que eso es como un último propósito nuestro, yo creo que de humanos, incluso crear cosas. Y eso es un sitio donde podemos pensar, podemos crear, pero también podemos descansar. Pero es todo sobre, yo creo que creación. Pero me fascina, bueno, lo simple y lo fácil, ¿no? Que ahora decís todo, pero claro, ahora yo vuelvo al poner en valor algo que es único y que supisteis valorar en su momento, ¿no? Que es cómo atraer gente de todas partes de Galicia, de España, del planeta, a una aldea de 20 habitantes, casi sin internet, para hacer cosas. Y dicen, claro, pero para hacer cosas, ¿cómo voy ahí, no? Entonces, siempre valorasteis, creo, ¿no? El rural y lo que supone esto, ¿no? ¿Por qué o cómo visteis tan claro esto? Bueno, nosotros nos conocimos en un entorno rural en el que en una semana surgían cosas interesantísimas y queríamos seguir manteniendo eso más tiempo. Entonces queríamos que otra gente pues, estuviese también en este entorno y que generase esas conexiones. De ahí fue como, bueno, vamos a crear una base en el rural, ¿no? Y darle valor a todo el patrimonio que ya hay, que otros construyeron y que hicieron, ¿no? Y entonces nosotros seguir creando a partir de lo que ya había. Y para mí eso fue la clave de volver nosotros no vivíamos en Galicia, de volver a Galicia, de estar en un entorno rural, de acercar a la gente al rural y de que aquí las cosas pasan con un ritmo más lento, pero pasan quizás por eso muchas cosas. Edo lo dice muchas veces, ¿no? Que no tienes las distracciones que tienes en grandes ciudades, esos pequeños microestreses. Entonces aquí pues tienes tiempo para compartir, no tienes otros sitios que te distraigan, como un bar, una discoteca, una tienda, un centro comercial. Entonces aquí la vida se hace en conjunto, ¿no? Si quieres organizar un cine, pues lo organizas para todo el mundo. Siempre decimos que estamos aquí debajo de la misma luz, debajo de luz proyector de peli o de hoguera o de luz de escena. Y si hemos organizado si hemos construido el mismo co-living en Madrid, donde hay millones de luces, pues estaría gente, cada uno en su sitio, cada uno en su chiringuito, y faltaría, y lo que une un co-living es la comunidad, gente, pues estaría mucho más difícil hacer eso en una ciudad. Siempre digo, si hemos montado Sende en Madrid, probablemente fracasaríamos hasta ahora, porque no tendríamos el dinero de seguir y tendríamos tanta competencia
y algo si funciona en ciudad, todo el mundo te copia. Si hay una peluquera en ciudad, pues en la calle ya hay 18 peluqueras y normalmente, y aquí no. Entonces aquí teníamos toda esa libertad de no competir con otros, no mirar a otros y crear nuestras reglas. Intentamos no ir a ninguna conferencia de coworking, de co-living, no participar en sitios donde, incluso donde gente de misma industria puede cambiarnos un poco la mente. Nos gusta más ir, yo creo que en museos, e inspirarse en museos y luego atraer algo aquí, o estar con gente de producción o con chefs de cocina y aprender de ellos y traer algo que aprendimos ahí. Pues como chefs optimiza cocina, pues implementamos esto para optimizar nuestro coworking, para que quede todo lógico, para que esté todo en su sitio. Pero yo creo que, como dice Marucci, en ciudades la distracción y esto es al revés. Y yo creo que por eso también gente viene aquí. Conozco a Edo en Serbia, como en el 2012, y bueno, y de ahí el resto ya, ¿no? Es como, pues, no sé, una sincronía muy buena y empezamos, pues, o sea, no empezamos, teníamos como las mismas inquietudes. Y Montar un espacio rural que acabe siendo una referencia mundial. Es lo... no sé, es que creo que lo comentamos antes, que los dos tenemos mentalidad emprendedora, ¿no? Y a veces al final, aparte de, no sé, yo buscaba un compañero de vida y alguien que me siguiese un poquito los pasos y fue como, bueno, pues, no sé, muy bien. Es que no nos gusta hablar de eso, ya lo sabes. Pero Pero yo creo que es parte también de lo bonito que habéis creado, ¿no? Que no sé, esa comunión que tenéis se respira. Tío, pero también lo digo porque cuando él llega aquí a Sende, ¿no? ¿Cómo vives tú eso? cuando llega a Senderiza, Galicia, tal, Claro, porque él llega un momento, vale, no habla ni idioma ni nada, ¿no? claro, él se adaptó muy bien al medio rural sobre todo, ¿no? Pero bueno, fue ahí un reto, fue guay. Creo que fue muy... Es que no sé, fue... hablo en pasado, ¿no? Es un poco... Pero nos conocimos eso, en un sitio rural, entonces también como era lo que encajaba en nuestras vidas. Sí, venirnos al rural. Y el futuro en el sentido de la forma de vida, ¿no? Porque a veces parece que aquí hay una forma de vida y digo, claro, con 50, con 60, con 70, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas? Pues yo creo que creamos un poco Sende con ese objetivo, ¿no? De envejecer rodeados de gente también y con una calidad de vida, pues, de hacer cosas en comunidad, en conjunto. Quizás estaba muy bien cuando teníamos 25 o ahora 35, pero yo creo que puede estar más guay cuando tengamos 70. ¿Por qué? Porque ahora al final tienes una vitalidad, una agilidad como para cogerte el coche y ir a Orense y hacer cosas. Pero dentro de 35 años, igual lo que te apetece es estar aquí rodeada de gente y hacer macramé, ¿no? Estar, no sé, es como... Yo me veo así, ¿sabes? Me veo envejeciendo, pero no en soledad. Joder, dices una cosa muchas veces muy bonita de que tú no sabes qué vas a hacer el día que no estén tus señoras de aquí, ¿no? O sea, es como un legado también, ¿no? Que nos están dejando, que estamos aprendiendo de ellas. Sí, es que al final, bueno, cuando llegamos aquí, la gente del pueblo nos acogió tan bien y se hizo querer tanto, ¿no? Que nosotros, y yo aprendo mucho con ellas. Y aparte, es mi día a día, mi rutina, de verlas, de preguntarle cosas. Y no sé, nos hacemos mucha compañía. Con el paso de los años yo sabía que era lo más difícil que nos iba a pasar y está pasando ahora, ¿no? Que la gente pues o se va porque se va pues, a una residencia o pues fallece y es complicado, es muy duro. Y el continuar eso, ¿no? También, porque... O sea, yo creo que es lo que más notas que te ha impactado, ¿no? Que has aprendido de esa forma de vida que ves también, ¿no?
Sí, claro, quizás eso, pues que ese legado que ellas construyeron, ¿no? Que no se olvide y que no se pierdan y que las casas, pues, si algunas se cierran, pues que por lo menos haya vida en otras y que si antes no se cultivaba como antes, pues que se sigan cultivando algunas huertas y todo, que por lo menos se siga manteniendo vivo el pueblo. Es que es complicado, pero bueno, lo intentamos. Jo, es que me parece precioso, de verdad. Y me parece tan... No, a mí me parece precioso gente que pues, se crió aquí, crió a 7 hijos, tenía pues toda una hacienda y es que era un trabajo increíble. Creo que ahora pues, sabes, estamos como con tantas comodidades que a veces nos olvidamos de todo eso. Pues tío, yo una de las cosas que me fascinaron siempre es como que tú llegas, ojo, naces en Serbia, bueno, vives por diferentes países, pero llegas aquí y pones en valor algo que yo creo que muchas veces aquí mismo en Galicia nosotros no ponemos en valor, ¿no? O sea, tú de repente ves el rural como una oportunidad, ¿no? Y una casa inhabitada como un lugar donde pueden venir personas de todo el mundo, ¿no? O sea, eso, ¿cómo pasa? Hace 15 años en Suiza conocí una amiga que estuvo viajando por el mundo, estuvo haciendo voluntariado en un país de África y me dijo, no es importante dónde estás, es más importante lo que haces donde estás. Y yo creo que eso un poco quedó conmigo. Yo también vengo un poco del mundo de activismo y como vengo de Balcanes, de mundo de un poco mundo de conflicto, un poco mundo de guerra, un poco mundo de corrupción, pues siempre queríamos, cuando no nos gustaba algo, pues estuvimos pensando cómo podemos cambiarlo, ¿no? Y yo creo que aquí también, yo creo que ahora, da igual dónde estamos, pues yo creo que es importante qué hacemos en ese sitio. Y eso fue también aquí. Nos encantó el sitio, a María y a mí, y dijimos, pues vamos a ver qué podemos hacer aquí, ¿no? Con lo que tenemos. Y ya está, aquí hicimos la casa y ahora Galicia es mi casa, es mi hogar, pero también y Serbia y Prijepolje donde nací y probablemente muchos más sitios donde estuve un poquito. Qué bueno. Qué bueno, a ver, hay una cosa que yo sé que nos gusta hablar, pero yo os tengo que preguntar por confianza, que ya lo hablé con Marucci, de vuestra relación, ¿no? Para ti, o sea, ¿cómo empieza, cómo la vives para lo que habéis construido juntos, ¿no? Mucha gente dice que es muy difícil primero tener una relación a distancia. Cuando empezamos éramos estudiantes los dos. María justo a ese momento fue a vivir en Argentina y todo el mundo nos decía, pues imposible ir a España, estar en una relación con una española de Serbia. Y luego María fue a Argentina, aún más lejos. Y me acuerdo que todo ahorro que tenía, que era poco, pero con esto pagué mi billete para ir a Argentina y estar un mes juntos. Y luego también todo el mundo nos dice, pues en pareja no puede ser un negocio juntos. Pues la verdad que funcionamos muy bien. Siempre gente se bromea que ella es analog nomad y yo digital nomad, ¿no? Nomad digital. Y es un poco, tenemos casi aquí trabajos muy separados. Yo me ocupo en atraer gente, en un poco promover Sende por internet, en construir un poco cosas, conceptos, estrategias. Y María es más de comunidad aquí, cuando gente llega y cómo vive la experiencia. Y casi son dos como departamentos muy independientes, pero funcionamos muy bien. Yo creo que siempre nos bromeamos que no tenemos ni una casi reunión anual de negocio, y es verdad. Y decidimos todo muy rápido, con mucha confianza, y probamos, no tenemos miedo de probar cosas. Es como, ¿qué te parece si hacemos eso? Venga. Por ejemplo, este taller. ¿Qué te parece que aquí en vez de una habitación creamos un taller? A lo mejor va a estar más útil que, ¿vale? Y entonces fue casi todos nuestros tratos y decisiones sobre Sende duran 4 minutos. Y como nombre de Sende, pues María y yo nos conocimos en Sopotnica, una aldea también de 20 habitantes en Serbia, donde yo estuve organizando un evento internacional.
sobre conflicto. Y como era difícil decir Sopotnica, María y equipo le llamaban siempre Sopo. Entonces cuando venimos aquí, Senderiz, y estuvimos pensando, ¿cómo podemos llamar nuestro proyecto? Y dice María, Sopotnica, Sopo, Senderiz, que es nombre de la aldea, Sende. Y dijimos, venga. Y así fue, la verdad, muchas empresas tardan a lo mejor medio año en decidir nombre o cómo va a ser, qué color va a ser el logo, no sé qué. Pues yo dibujé un logo primero con mi mano, imprimimos y ese fue el logo 1 o 2 años. 1 o 2 años que lo hicimos en 3 minutos y yo no dibujo. Y luego, pues cuando podríamos permitir, pues contratamos a un profesional que nos hace un logo más bonito. Pues todo eso yo creo que es como estamos creando todo aquí. Nace todo con, venga, vamos a probar y si funciona, pues luego vamos a maquillarlo. Cuando llega tiempo, cuando podemos permitirlo. Pero es más importante crear algo útil que gente va a usar. Y también, como dijo otro día Sasha, vienen aquí porque cuando vino el primer día, bajó por esas escaleras, le preguntaron, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Ah, Sasha, pues vamos a piscina, venga, vamos a la poza del pueblo. Nadie te pregunta muchas veces ni dónde eres, no es la primera pregunta, ni de dónde trabajas, ni cuánta pasta ganas. Aquí hay gente que, bueno, hoy vamos a cenar, vamos a estar 30 aquí juntos, y cada uno viene de otra realidad, cada uno tiene otro salario, pero vamos a estar todos mismos vestidos y vamos a hablar de otros temas y eso es increíble. Y eso yo creo que también lo transportamos un poco donde nací yo, en Prijepolje, en Serbia. Teníamos siempre, casi cada día estuvimos jugando fútbol a las 7 de la tarde y había lo que llamábamos mafiosos italianos, eran lugareños de Prijepolje. Entonces estábamos jugando fútbol, un mafioso italiano, un médico reconocido, yo estudiante, mi amigo fontanero, y estamos en el campo todos iguales. Si no aparece a las 7, pues estás ahí colgado, quedas ahí, aunque estás médico, pues estás ahí afuera, o luego nos cambiamos, nos respetamos todos de misma manera y disfrutamos todo el fútbol callejero, ¿no? Pues aquí es como lo mismo. La verdad que incluso aquí si viene, no sé, si viene Obama, pues a lo mejor vamos a admirarle 2 o 3 días, pero ya 3 días Obama tiene que cocinar también aquí, porque si no, cada uno cocina, ¿no? Cuando viene. Y yo creo que eso es Sende. Y eso es algo que se siente, que no hay como regla, tienes que cocinar, no, es como, mira, nosotros esta noche vamos a cocinar nosotros dos y vamos a preparar tan buena comida que mañana otros van a cocinar porque ayer cocinaste tú y Marucci para todos y ahora queremos nosotros devolver este favor, no sé, y un poco Sende funciona así, con dar, recibir y casi funciona solo todo. ¿Y creéis que sabemos vivir en comunidad? Porque aquí habéis vivido muchas experiencias, ¿no? Pero para mí una parte de lo ilusionante es demostrar que se puede vivir de una manera alternativa. Y para mí me habéis demostrado muchas veces formas de pensar que yo no tenía en mi mente, ¿no? De forma de vida, de forma de trabajo, de forma de, no sé, de casi cualquier campo, ¿no? Incluso de dónde o cómo. Entonces, sabemos vivir en comunidad, nos olvidamos, o sea, ¿qué pasa? Es muy complicado vivir en comunidad. Y yo sí que al principio, ¿no? Sende, al principio y todavía se mantiene, pero surge con esa idea de tener una comunidad, generar una comunidad y cada vez es más grande y más bonita, pero surge como esa idea de generarlo, ¿no? Porque se está perdiendo. Porque yo cuando estuve en Argentina viviendo, los argentinos me preguntaban, ¿y en Europa qué compartís? ¿No? ¿Cómo nos sentamos y cuando ellos comparten el mate? Y yo le decía, pues la verdad que me has pillado, porque nosotros sí que no compartimos, cada uno tenemos nuestra bebida, cada uno tenemos nuestro coche y hacemos nuestras vidas. Entonces, el recuperar un poco eso, traerlos al rural cuando la vida era siempre en comunidad aquí, ¿no? Porque aquí hoy era levantar tu campo de patatas, mañana era el mío y para la semana era el de la señora Dolores. Entonces, el traerlos aquí sí que ayuda muchas veces a esa comunidad y a mantenerla en el tiempo. La gente que viene aquí se quedan como amigos siempre, pero sí que nosotros mantenemos las estancias de 1 mes
para que no empiecen a surgir conflictos, porque muchas veces a partir de ese mes pues ya empiezan un poco nos empezamos a acomodar, empezamos a, bueno, pues yo hoy tampoco cocino, yo hoy tampoco tal. Entonces a veces muchas veces en un mes damos nuestro mejor y también nos da ganas de volver para el año y seguir repitiendo la experiencia de Sende, ¿no? Pero vosotros sí que vivís aquí. Sí, pero yo creo que es eso, yo creo que nos gusta mucho, trabajamos mucho en conflicto, resolución de conflicto también, y yo creo que conocer conflicto es muy importante, crear una comunidad sana. Y lo que dice María, tenemos limitaciones, traemos gente que se queda aquí un mes, porque después, más de un mes, se crea a lo mejor un gran hermano. A lo mejor si alguien está súper de buena onda, fácil de convivir, ellos pueden quedar 3 meses, pero tiene que cambiarse el resto del grupo. Y eso yo creo que es lo que aprendimos. Es nuestra experiencia que más de un mes, mismo grupo, no funciona tan bien. Y por eso yo creo que si funcionaría bien, tendríamos muchísimas comunidades por el mundo, de utopias, vivimos todos en una aldea felices, pero no existe todavía. Hay muchas intenciones, hay muchas regulativas en aldeas donde eso intenta hacer, pero creo que no existe una comunidad sin conflictos, porque el conflicto es parte también de humanos. Lo que nosotros ahí sí que estamos un poco pragmáticos y limitamos estancia a gente, y también porque crecemos un poco. Es un crecimiento lento, porque somos un pequeño negocio, y también si viene todo el tiempo mismas personas, no es justo para otras. Y como tenemos bastante demanda, pues nos interesa que viene un poco, 30% es de gente que ya estuvo, y el resto tienen que estar personas nuevas. Y antes hablamos de lo de vivir en comunidad. Se respira otra cultura, ¿no? Que antes decía que se está olvidando, pero sí que creo que... Bueno, cuando vemos a las personas pasar por aquí, ¿no? Lo que transmiten, no sé si eso... No sé cómo se crea eso. Para que cada persona que haya pasado por aquí, tú eres capaz de conseguir eso. O sea, tú no sé si es un don, si es un trabajo que consigues que vengamos 20 personas y de repente es como... Hay un sentimiento común, ¿no? No sé, yo creo que a veces te sale un poco innato, ¿no? Pero normalmente mi base es la empatía, siempre, ¿no? O sea, tú tienes que recibir a alguien como te gustaría que te recibiesen a ti cuando llegas a algún sitio, o hacer las cosas de la manera que esté mejor para los demás. Entonces, al final, pues, eso se contagia. Y eso es lo guay. En la cena había como 30 personas cenando. Y claro, suena maravilloso. Todo lo de vivir en comunidad, idílico, es genial. Y yo creo que la parte inspiradora está, pero organizar esto. O sea, el día a día de la logística de que vengan, de que no vengan, que al final tenéis que ir a buscarlos a Bande, ¿no? Vienen en varias partes, comen todos los días. O sea, ¿cómo lleváis esto? Porque es mucha carga, mucho trabajo, ¿no? Claro, hay veces... Aquí viene gente que pues, se dedica a varias cosas o es... bueno, más bien no quería... Pero mucha gente me pregunta, ¿tú solo te dedicas a Sende? Y yo le digo, sí, creo que me llega. Porque es eso, toda la logística que conlleva, ¿no? Tener todo al día, pues tener todos los espacios funcionando y luego, claro, somos un montón de gente comiendo, desayunando y cenando. Y procuramos tener de todo, aparte de que tenemos cositas de la huerta, porque nosotros estamos aquí en Sende de primavera a otoño. Ahí en esa temporada pues hay bastante cosas de la huerta, las vecinas nos dan muchísimas cosas y bueno, pero tenemos que ir a la compra, pues solemos ir una vez a la semana hacia a un centro pues más grande y luego comprar todo lo demás local, y es un trabajo logístico importante, sí. Que yo esto no sé si se puede decir, pero las cenas ha sido creatividad para solucionar un trabajo y se ha vuelto algo maravilloso, o fue una idea ya el hecho de que cocinen las personas que están aquí.
Yo creo que lo bonito es esa interculturalidad de que la gente cocine y te ofrezca lo mejor, ¿no? Muchas veces cocino yo, pero normalmente cocinamos, nos repartimos. Entonces hay días que, o sea, cada día cocinan 2 o 3 personas. Una persona es el chef o la chef que da la receta y organiza un poco la cocina y los ayudantes la ayudan. Y después sus desayunos, comidas son por libre, la gente pues hace su horario que tenga y luego nos juntamos en esas mesas gigantes a probar cosas diferentes. Es que las últimas personas con las que hablé de Sende, ¿con qué te quedas? Las cenas. Cenar juntos, compartir, cocinar para otros. Y creo que eso lo hacéis mucho también con el implicar a la gente en el entorno local, ¿no? Cada año preparáis y limpiáis la piscina para que todo el pueblo lo pueda disfrutar. Me refiero, hacéis sentir parte a los demás a través también del trabajo, ¿no? Nos sentimos bien cuando contribuimos. ¿Es parte de eso del éxito, quizás? Yo creo que a la gente le gusta contribuir, ¿no? Nosotros tenemos siempre un día de trabajo que es el community work. Bueno, un día que es más marcado, pero luego hay como siempre actividades puestas en una pizarra y entonces tú te puedes apuntar a hacerlas o no. Pues limpiar tal camino, limpiar la fuente, y hay ciertas tareas y entonces la gente es gratificante para cualquier persona, ¿no? Ver el antes y el después de algo, dejar algo en el pueblo, cocinar para tus compis porque el día anterior han cocinado para ti, recogerle el plato a alguien. Sí, pero que encuentras satisfacción y felicidad en eso. Me refiero que a veces, por eso digo que nos olvidamos de cosas que parecen muy básicas, ¿no? A lo mejor. Sí, pero volvemos a lo de antes. Es un poco cuestión de dar lo que quieres que te den, ¿no? Y que recibas. Cada otro primero. Joder, es que ayer grabamos en esa cocina que es el origen de Sende, ¿no? Y estamos en el último espacio de Sende que igual tiene semanas, ¿no? Esto. Y el trayecto que veo común, y hablabas mucho de la imperfección, ¿no? Que es algo que me fascina siempre. ¿Cómo construir con poco? ¿Cómo se activa ese chip de con poco hacer, probar? Porque tú lo tienes dentro, pero ¿cómo lo activamos? Pues aquí vivimos, en senderismo vivimos en un contraste constante con vecinas que viven aquí del mismo modo como se vivía aquí hace 100 años. Y ellos sí que viven con poco, pero no necesitan nada más. Y lo que es importante es que no necesitan nada más. Con lo que tienen hacen su huerta, hacen su casa y sigue la vida. Y están aquí. Tienen 80 años, 88 años y viven. Y yo creo que aprendí eso mucho de ellos, que aquí tenemos contraste constante que a lo mejor ahora tenemos una reunión con Mozilla sobre el futuro de Internet y después de 5 minutos yo salgo enfrente y hablo con mi vecina Otilia sobre cómo Corso entró ayer por la noche y le comió lechuga. Entonces y me encanta porque nos baja a la tierra, ¿no? Y muchas veces lo que está de verdad importante. Y yo creo que aprendí mucho de ellas y de vecinos como siempre tenemos esa actitud de, en vez de cuando tenemos algo vamos a empezarlo. No, es más, eso es lo que tenemos y a ver qué podemos construir con esto. Por ejemplo, aquí tengo un portátil, de hecho otro día lo limpié. Un portátil que quiero poner otra vez en función. Y es un portátil que tiene ya a lo mejor 15 años. Y de hecho otro día grabé aquí con este portátil construimos Sende y ahora quiero ponerlo en función otra vez para que tiene alguna función aquí en taller. Y me acuerdo cuando vinimos aquí hace 10 años, pues no había internet. Queríamos hacer co-living. Todo el mundo nos decía, ¿qué hacéis en esa aldea fantasma? Y teníamos a lo mejor 10 gigas al mes que podríamos contratar. Y cuando se acababa, yo trabajaba con, ¿cuánto era? 256 kilobytes velocidad. Y yo construía página web de Sende, que es día de hoy igual, casi igual, como hace 10 años. Y con ese portátil lo construimos. A lo mejor estaba esperando 10 minutos para subir una foto que se publica en la web. Y todo fue con internet lento. Entonces, también como vamos a hacer algo con lo que tenemos, quería decir que, mira, no tenemos mucho internet. Yo sabía que en el futuro va a venir internet, pero no sabíamos que vamos a tener buen internet como hoy. Entonces, era, ¿cómo vamos a traer nómadas digitales
que trabajan online, pero que necesitan poco internet. Eso fue nuestra primer pensamiento. Mucha gente trabaja digitalmente, pero a lo mejor valoran más rural que internet, pero sí que necesita un poco de internet. Entonces venía gente que utilizaba poco, a lo mejor programadores, que pueden con poco internet programar, no tienen que subir muchos archivos, pero... Escritores, creadores, que al final conviertes en una oportunidad, ¿no? Casi de desconectar a algo que es la realidad, ¿no? Pero eso no te detiene. Exactamente. Y yo creo que fue todo lo que estuvimos construyendo fue con eso. Mira, eso es lo que tenemos y a ver qué podemos en este momento hacer, y si funciona, pues es muy fácil luego escalar o crecer un poquito cuando ya sabemos que funciona. Lo difícil yo creo que es saber qué funciona, qué gente quiere. Y eso normalmente se hace con poco. Es que es muy curioso porque yo aquí lo que noto, en contra de lo que pueda parecer desde fuera, es que la productividad se dispara, la eficacia se dispara, ¿no? Parece que cuando estás en un ritmo de ciudad, cuando trabajas un montón de horas, muchas veces se entiende eso, ¿no? Por alguien que trabaja mucho, productividad, y aquí estás tranquilo, pero ¿qué pasa? Que cuando llega de otra manera, ¿no? O sea, el cambio con la ciudad es muy grande, entiendo. Esa es buena observación, porque yo pienso que los creativos que vienen aquí crean más a lo mejor que en otros sitios, y es porque aquí cuando abres la ventana y enfrente ves un mandarino, ves un árbol de pera, un manzano, o lechuga en la huerta, o huevos en gallinero, y sales, coges y preparas tu comida. Y es todo gratuito, porque bajas en la huerta y lo coges. Y aquí en Senderiz no tenemos un sitio donde puedes gastar dinero. Nada, no hay nada abierto, no existe una tienda. Y puedes estar aquí un mes sin gastar un duro. Y cuando estamos en Madrid, abrimos la ventana, pues hay un kiosco, hay una discoteca, hay un restaurante, hay un supermercado, hay este piso que tengo que pagar el alquiler, y todo eso es gasto. Yeah. Entonces en ciudad pensamos, ¿cómo vamos a gastar? Yeah. Y aquí, como no pensamos en dinero, pues podemos crear. Claro. El foco es muchísimo más. Yo creo que eso impacta mucho a las personas que crean, porque dejamos de pensar en dinero, solo podemos pensar en creación. Pero para mí hacéis un bien social, porque yo una cosa que siento aquí, creo que cuando ya vas llegando se siente, es que no es que la ciudad viniese al rural, es que estás llevando el rural por el planeta, ¿no? Porque cuando vives aquí una experiencia te das cuenta o vuelves a revalorar cosas, formas de sentir, personas mayores que están por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la ciudad? O sea, ¿qué nos pasa en el ritmo? Para mí fuisteis un descubrimiento a nivel que se puede llevar otro ritmo en la vida, sin que eso tenga que ser algo ni de crecimiento ni profesional. Se puede llevar otro ritmo, otro nivel de disfrute, de atención en la vida, o de presencia o de tranquilidad, ¿no? Pero es difícil. Entonces, y seguro que mucha gente que escuche esto, que vea, que os descubra, dirá, sí, pero yo, ¿cómo se hace? ¿Qué nos pasa? ¿Qué creéis que nos pasa como sociedad? Yo creo que hay mucha gente que no tuvo la experiencia de vivir en el rural nunca, ni de nacer en el rural, ni siquiera los fines de semana, por posibilidades pues, de vivir en una gran ciudad. Pero yo creo que también eso es la misión de Sende, ¿no? Pues acercarlo a la gente que vive todo el año en Berlín y que quiere salir un poquito al rural, pero que no quiere estar solo, porque a lo mejor no es una persona que vaya a hacer senderismo todo el tiempo, pero que quiere vivir en comunidad y que quiere tener una experiencia un poquito diferente. Entonces, yo creo que más tarde o más temprano tenemos que poner los pies en la tierra, ¿no? Bajar a la realidad del rural, pues eso, de la huerta, de la gente mayor. Y también antes yo creo que gente empezó a vivir en ciudades por cosas prácticas, porque en ciudades por necesidad. Había trabajo, había todo en una ciudad, y por transporte pues era más fácil, podríamos conseguir todo en un sitio. Pero ahora se cambia todo por internet, y nosotros estamos viviendo empezando esta revolución de
porque con Internet podemos trabajar mismo como alguien de San Francisco, alguien de Vigo, alguien de Madrid. El mismo trabajo. De hecho, aquí gente que trabaja para Australia, pues está aquí. Un español que trabaja para Australia desde Senderis, cada año. Y eso hace 5 años empezó, hace 10 años no era casi posible porque no había Internet. Y ahora con Internet podemos volver aquí. Antes gente buscaba sitios, pues voy a, no sé, yo muchas veces pienso gente que vino aquí por primera vez. ¿Cómo vinieron? Vinieron aquí a lo mejor porque los moló Sende, esta vista era igual hace 300 años. Y a lo mejor vinieron aquí y les moló lo que nos moló hoy a nosotros. Y antes ellos podrían decir, mira, aquí hay agua de monte todo el tiempo, aquí puedo poner mis cabras, mis vacas, tengo huerta, aquí nace todo, ponen, no sé, cualquier palo que ponen en la tierra algo crece, pues era sitio ideal. Luego con industria se cambió todo, tenían que ir todas a ciudades y ahora, después de 1000 años o 300 años, pues nosotros a lo mejor vimos con mismos ojos lo que vieron ellos hace tantos años, pero ahora tenemos una antena de Internet y eso es lo que cambió todo. Porque sin esa antena de Internet a lo mejor tendríamos que aquí también cuidar animales como hace 1000 años. Claro, pero esa antena la tiene un montón de gente y no está pasando, ¿no? Pues yo creo que poco a poco gente lista sí que va a ciudades, a pueblo, a la aldea. No, yo creo que no es broma, pero mucha gente quiere. Antes cuando leía que, no sé, un escritor después de tanta fama por fin compró su casa en aldea y fue a aldea. Otro que no sé qué encontró su inspiración en aldea y dejó ciudad. Y nosotros, claro, no éramos ricos para tener una vida en ciudad y luego ir a aldea. Dijimos, pues vamos a empezar al revés. Vamos a crear una vida en aldea y a ver qué pasa, porque aquí podríamos también permitir. Y luego aquí, al final, creamos algo. Y yo creo que es porque somos personas que quieren. Nosotros nunca vamos a parar. A lo mejor un día no vamos a pensar en dinero, pero nunca vamos a dejar de trabajar, ni Marucci ni yo. Somos personas activas que queremos cambiar algo y ahora, como tú dices, si tenemos dinero ilimitado, pues yo probablemente ahora estaría, no sé, en Libia ahí con inundaciones y con lo que pasó ahí y ayudando algo, haciendo algo ahí. Y yo creo que eso es lo que nos mueve. A mí, por ejemplo, ahora es como creación, trabajo y creación. Pero ¿cómo se encuentra el valor para dar ese salto, ¿no? Porque al final es un salto que dais en un momento. Antes me decías, ¿no? que tus padres en un momento no sabían si te habías vuelto loca, si te habías vuelto loco. Claro, ¿no? es que éramos muy jóvenes, entonces era como, bueno, o saltamos ahora o nos metemos ya en la rutina de ser un trabajador asalariado y decir, bueno, para el año, bueno, no sé qué, y esa comodidad, ¿no? Entonces los dos tenemos bastante mente emprendedora y fue como, pues lo hacemos. Y fue así como nos compramos las 2 primeras casitas y ahí dijimos, bueno, pues si sale mal, una casita para ti y otra para mí, ya está. Éramos 24, 25 cuando empezamos y claro, compramos aquí casas muy baratas. Y eso dijimos que a lo mejor, en peor caso, vamos a vender muy casas baratas, si no muy baratas, que igual la gente dice, claro, pero hay que tener... Es como... Muy baratas como alquiler de un mes en Londres, ahora en Madrid. Claro. y mucho trabajo después. Y mucho trabajo. Pero ahí está, que no es algo imposible, es a lo que voy, que creo que uno de los puntos más disruptivos es que demostráis que es accesible llegar a una forma de vida diferente. Entonces es cómo se trabaja ese valor dentro. Hay que estar loco, hay que tenerlo, se puede desarrollar. A veces tienes que tener la persona que te siga, esa locura o que te motive o que no, saber rodearte de esas personas, que muchas veces lo hablamos y yo creo que entre los dos pues era como, ¿sabes? Ninguno decía no, porque no se puede, porque mira, que tenemos poco dinero. Era como, bueno, pues ahora tenemos este dinero, hacemos esto. A ver, ¿qué podemos hacer con eso? Y yo creo que todo lo que hicimos fue... Yo creo que nuestra mente funciona más como... Tenemos esto y a ver qué se puede construir, en vez de no podemos construir eso porque nos falta una pieza. Es como, vamos a ver qué se puede hacer con esto y luego es un proceso. En futuro a lo mejor podemos permitir y comprar esa pieza, pero ahora vamos a construir el mismo chisme sin esta pieza. Y yo creo que todo fue construido así, todo Sende fue construido con poco a poco. Ahora si tú preguntas cuánto valía construir todo ese Sende,
Y si empezaríamos lo mismo en principio, pues yo diría, pues nunca vamos a conseguir ese dinero. Pero lo hicimos todo poco a poco. Una casa, segunda casa, tercera casa, espacio coworking, jardín, y fue todo poco a poco. Yo creo que fue lo que estuvimos. Lo bueno es de empezar algo que no existe en el mundo, que no te da miedo de fracasar. Porque no hay nadie que te pueda decir, no, eso no se hace así. Y hicimos todo con nuestras reglas, entonces con nuestras reglas también podemos fracasar o aprender de ellas. Yo creo que fue todo basado en experimentos. Todo Sende es un experimento. Y experimento, yo creo que también lo que valoramos mucho es imperfección. Si éramos nosotros perfeccionistas, no tendríamos nada hoy. Vosotros no estaríais aquí. Entonces todo lo que veis por ahí atrás está imperfecto. Imperfecto, pero es como tenemos que vivir con la imperfección. Vamos a crear algo que funciona y que gente necesita, y ponemos nuestra regla tiene que ser imperfecto. Y cuando es imperfecto algo, luego se puede mejorar, porque perfección existe solo en nuestras cabezas, en mi opinión. Y es imposible llegar hasta un momento, crear algo que está perfecto para todo el mundo. Nunca será así. Es más, crear algo que funciona, que tiene pies y que da una función, y que está feísimo, y luego pues Anne va a decir, mira, me gustaría si está amarillo. Jairo va a decir, mira, me gustaría si tiene otro botón que hace esa función, pues lo añadimos. Javier va a decir, mira, me gustaría si se puede mover, pues le añadimos ruedas. Y eso es eso es emprendimiento, nada más. Es simple. Es trabajo, es proceso, y es vivir en paz con el proceso este. Es dar un primer paso pequeño, ¿no? Que a veces pensamos que hay que empezar ya con todo esto montado, ¿no? Me encantaría montar esto. Es como, no, empieza por algo muy pequeño, pero claro. Hace unos años yo recuerdo hablar contigo, me decías, a mí me gustaría algún día hacer un festival en Sende, ¿no? Poder impactar en el entorno, que esto se llene de cultura, y ahora van 2 ediciones de un festival, ¿no? Aquí. Entonces digo también, claro, empezáis con un fin en mente, pero yo creo que habéis superado, o sea, estáis muy por encima de lo que hubieseis soñado, ¿no? ¿O es más ambicioso todavía? O sea, ¿qué futuro veis? ¿Cuáles son los próximos 10 años? La pregunta, ¿eh? No sé, los próximos 10 años yo creo que vemos esto igual, lleno, ¿no? Con gente creando, no sé, es que es como... Yo intento no tener planes a largo plazo, ¿no? Porque a veces ahí es cuando te vienen las expectativas, la imperfección, o sea, querer la perfección, que en 10 años quiero tener pues otro jardín donde tal. Entonces es como, yo por lo menos voy año a año, mes a mes, y poco a poco, pero me gustaría, o sea, nosotros siempre decimos que hemos creado Sende para que Sende dure toda la vida. Entonces, pues que siga. Es un proyecto, yo creo que ahora que ya es un proyecto pequeño, pero ya yo creo que más grande que nosotros dos. Y nosotros queremos que Sende no crece. Ahora estamos construyendo Sende en Portugal, y yo creo que se va a lo mejor a acabar ahí. Pero queremos que la idea de Sende crece. Que todo el mundo puede montar algo parecido ahí en el mundo. Y eso empezó, ese movimiento ya empezó. Ya hay colivings que se están creando por culpa de Sende, hay gente que está estudiando cómo funciona Sende y están creando, y esa es nuestra idea. A lo mejor que sigue por el mundo, sin nosotros, casi sin ningún beneficio para nosotros, pero que la idea de Sende sigue. Y sí, estamos montando Sende en Portugal, que eso mola, pero también va a ser otro sitio único de otra manera. De hecho, yo creo que ni nosotros no podemos copiar este Sende. No es idea que se copie, la idea es que cada uno crea su Sende de su manera, pero que sea único, y que culturalmente y económicamente ayuda a una aldea, que ayuda a personas en la aldea, que ayuda a viajeros que vienen, y yo creo que ahora muchas fundaciones están pensando cómo podemos salvar la aldea, todo el mundo habla de eso, cómo vamos a salvar la aldea, pero eso es una cosa sostenible, que funciona, y que ya después de 10 años podemos decir que funciona muy bien, que desde el primer año estuvimos haciendo el beneficio y construyendo Sende, sin grants, sin ninguna subvención, sin apoyo, sin bancos, y no tenemos un crédito en banco, nunca tuvimos. Yo creo que un poco el secreto de eso de crear negocio y
las mejores personas que están creando un negocio son personas que entienden necesidades de otro. Entonces no son personas que conocen Facebook Ads o que conocen herramientas, son personas que conocen cultura, ¿no? Cultura de personas, cultura de un pueblo y que conocen necesidades. Por eso yo siempre digo que aprendo de emprendimientos, de conflictos, de mi conocimiento en conflictos, donde estudiamos necesidades, pues eso es cómo vamos a responder necesidades, y ya está. Y yo creo que los mejores emprendedores del mundo son o personas que cambian el mundo con sus proyectos, son personas que conocen necesidad y la cubren. Y hay una cosa que contigo quiero hablar, tienes una vocación social enorme. Y aquí ha habido, no sé, yo creo todas las nacionalidades, todas las religiones, todas las razas, todas las orientaciones. ¿Es posible que alguien sea, y lo digo así, de racista, habiendo vivido todo esto? Habiendo compartido con tanta gente, habiendo aprendido tanto el mundo, habiendo descubierto tanto. O sea, no hay ignorancia en muchas formas de odio, ¿no? Porque aquí veo una apertura tremenda a todo y parece que es que habéis aprendido mucho. Claro, nosotros aprendemos cada día. O sea, cada día es, sí. Culturalmente es bestial. Y después, yo creo que sí, que muchas veces se puede seguir siendo racista o xenófobo o igual. Pero yo creo que el filtro Sende es, ¿sabes? Está muy bien. Viene gente súper tolerante. Claro. Claro, pero es como yo veo que puedes viajar sin salir de Galicia, ¿no? Que es algo, o sea, es una oportunidad para mucha gente de descubrir mundos que muchas veces no conocemos. Y abres mente, ¿no? Para abrirse a nuevas realidades, creo. Totalmente. Sí, sí, es desde un pequeño sitio, ¿no? Tener 15, 20 nacionalidades sentadas a una mesa te despierta muchísimas curiosidades y, bueno. Así que favorecéis unos círculos de empatía, que es difícil después salir igual, ¿no? O pensar igual de realidades que a lo mejor mucha gente sé que descubrió aquí. Eso es con lo que me quedo. Yo creo que eso es lo que más me llena. Sí, ver a alguien que viene y después un mes se va y es totalmente muchas veces otra persona. Yeah. Bueno, ¿cuánta gente abandonó trabajos aquí? ¿No? Dejó trabajo, se reinventó, emprendió. Eso también. Parar, ¿no? También. Sí. Escucharte, ¿no? Y escuchar a los demás. Yeah. Que también es importante. Vosotros os dedicáis un tiempito también, ¿no? Todos los años. Sí. En el invierno normalmente lo tomamos libre, sí. Si no, me refiero, esas paradas también ayudan a esto. Ayudan a viajar, a conocer gente, a salir, a... O sea, yo con vosotros descubrí esto, ¿eh? Yo me abría a probar, ¿no? A salir, a vivir un tiempo fuera, a hacer con vosotros, ¿no? Y es verdad que hasta que alguien te lo muestra, muchas veces no te atreves o no sabes que existe esa posibilidad o algo. Y si es curioso, ¿no? Cuando paras, creces. Entonces veo esa, no sé, capacidad de priorizaros, ¿no? A veces. Sí, priorizarnos y mostrar un poco que puede, ¿sabes? Que puede ser verdad. O sea, que pues es eso, Javier, vente, que nos vamos a... Y ya está. Y puede ser posible, ¿no? Pero hay que estar abiertos a probar. Ya no lo dices fácil, pero a la gente le explota la cabeza cuando le dices, no, ahora 4 meses paramos. Tal como con todo lo que has visto, con todo lo que has viajado, con todo lo que has vivido, ¿no? Tu visión del mundo, ¿cómo se transmite? Me refiero, porque hablaba con Marucci, ¿no? De uno puede ser, puede odiar, puede ser racista cuando ha viajado, cuando ha conocido, cuando ha vivido tantas culturas y realidades. Y te pregunto lo mismo a ti, ¿no? ¿Cómo hacemos para ampliar el mundo sin tener que vivir todo lo que vivisteis, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese punto de buscar, no sé si esa comunidad, ¿no? Sí, yo creo que yo diría con educación, ¿no? Con educación y enseñar. Casi mi favorita frase que aprendí de amigo Fran es cuando miras, ves, pero cuando viajas, ves más. Y es tan simple, ¿no? Y yo creo que nuestro rol ahora es un poco enseñar cómo podemos volver a la aldea, pero con la tecnología y con la huerta a la vez, y cómo podemos volver de nuevo y vivir y dar un poco vida a la aldea,
que en muchos países y en España se está vaciando, ¿no? Y luego yo creo que también tenemos que aprender un poco a enseñar lo bueno y compartir la idea de proyectos bonitos, en mi opinión, para que más personas puedan replicarlo. Nosotros no cambiamos el mundo aquí, cambiamos a lo mejor micromundo y mundo de personas que vienen, pero Sende no cambia el mundo de ninguna manera, pero por lo menos podemos compartir nuestra idea con el mundo y a alguien, si les gusta, pues puede decir, pues la verdad que eso me mola y me gustaría hacerlo. Y lo que siempre me gusta decir que lo difícil, cuando emprendemos, cuando queremos crear algo nuevo, para mí siempre lo difícil es buena oportunidad. Porque fácil es muy fácil hacerlo, ¿no? Es muy fácil... no quiero disrespectar ningún trabajo, pero es muy... Cuando algo es difícil, por ejemplo, fue difícil hace 10 años venir aquí sin internet y crear algo para personas que trabajan con internet. Pero lo difícil ya sabemos que podemos innovar dentro de difícil y que podemos cambiar porque cuando nadie quiere hacer algo, pues normalmente para mí es como señal que pues a ver cómo podemos hacerlo con lo que tenemos. Qué buena. Qué buena. Pues a mí sí que me habéis cambiado. Sé que no es el mundo, ¿no? Pero si por aquí ya han pasado más de 4.000 personas y cada una se lleva una reflexión, pues sí que es cambiar el mundo, ¿no? Y a nivel Galicia yo estoy muy agradecido, la verdad, de que esto exista aquí, ¿no? Y de que facilitéis tanto a tanta gente el descubrir nuestro mundo también y el valorarlo. O sea que... Y nosotros agradecidos de conocerte porque empezamos nuestro viaje, casi nuestra amistad a la vez aquí en Galicia y muchas veces no es difícil encontrar personas que creen un poco, ¿no? En lo que estamos haciendo y yo creo que tú fuiste uno de ellos que, bueno, cuando empezamos que dijiste, wow, qué guay, cómo mola la idea y yo creo que ahí empezó nuestra amistad, así, y viajes. Y lo que queda, tío. Exactamente. Hablé con Agus y Afri de Anceu. Me decía, yo no sé si son conscientes que igual la mayoría de los colivings del rural de toda Europa son gracias a ellos, ¿no? Y vosotros abrís esto, justo, ¿no? De copia Sende. Entonces veo, sobre todo, que a veces no es tanto el a dónde quiero llevar un proyecto, sino tener un propósito claro, ¿no? Y tenéis un propósito muy claro de impacto. Y habéis impactado en estas personas que viven aquí, en mucha gente, ¿no? Y no solo eso, sino que la gente que viene aquí impacta, ¿no? Habéis reformado una fuente, trabajáis siempre para hacerla, bueno, tener la piscina disponible para todo el pueblo, hacéis, no sé, un impacto enorme, ¿no? Entonces, ¿qué trasladaríais a la sociedad si os pudiese escuchar toda la gente también de las grandes ciudades, ¿no? Que... Agus y Afri son maravillosos, la verdad, y el proyecto que tienen es único en su manera y Anceu está increíble también. Yo creo que nos alegra que alguien viene aquí y flipa, ¿no? Porque no es fácil, yo creo que flipar, descubrir algo nuevo y luego decir, mira, me acabo de flipar con esta idea y voy a ir tan profundo a investigar cómo es esa idea para crear algo parecido. Y la verdad que nos alegra que hay gente que viene aquí y dice, pues me gusta esto y voy a montarlo, y luego van a Georgia y montan, como el chico de Georgia que montó su sitio. ¿Qué trasladarías? Sí, eso, la gente que tenga el coraje de replicar y de... No sé, para mí eso es bestial. No, y no solo eso, sino digo, a todas esas, si nos escuchasen ahora todas, nos ponen en las grandes plazas de todas las grandes ciudades, ¿no? Ponen un corte tuyo ahora de, atención. ¿Qué te gustaría decirles? No sé, para mí es cuestión de, claro, es que ahora estamos hablando desde una perspectiva de 10 años, ¿no? Pero, claro, es todo pequeñas partes. Yo creo que a mí lo que me motiva ahora es como todo lo que hicimos aquí, la mayoría de la gente nos decía que es imposible. Y ahora yo creo que es cuando tenemos una idea, cuando la mayoría de la gente nos dice que está imposible, casi para mí eso es una motivación ahora. Porque vinimos aquí, ¿qué vais a hacer en ese pueblo fantasma? ¿O cómo vais a hacerlo sin internet?
pues yo creo que todo lo que hicimos era de alguna manera un reto que todo el mundo decía imposible. Y al final lo hicimos, ¿no? De nuestra manera, con apaños, construimos cosas que normalmente para personas son imposibles. Y yo aprendí de eso, de a lo mejor no escuchar mucho, o hablar, como dice María, estar rodeado con personas que te van a decir, sí, es posible esto. Yo creo que Sende ahora es un sitio donde, María, gente, cuando vienes ahora en la cena y dices, mira, tengo una idea de un proyecto loco, yo creo que casi nadie te va a decir, no es posible. O te va a decir, mira, puedes hacerlo, pero de esta manera, o en Alemania hicimos así, hacemos eso te puede ayudar, pero creo que nadie te va a decir, no. Y yo creo que es eso, rodearte con personas que solo, por lo menos te van a motivar, que muchas veces es lo que llega, y luego, porque yo creo que 90% del mundo te va a decir que algo no es posible, y eso tenemos que saber, sí, y tenemos que estar en paz con esto, que normalmente el mundo es hater, pero yo creo que quien mueve el mundo son 10% de personas que hacen cosas, y nosotros queremos estar en este lado. No sé tú, pero yo de aquí siempre salgo con más preguntas que respuestas. ¿Vivimos a un ritmo sano? ¿O entendemos bien el trabajo? ¿Lo natural es una vida como esta o como estamos viviendo? Ojalá hubiese un sitio donde desconectar un mes para plantearse estas cuestiones.